¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Para empezar poniendo al público al corriente de algo que la inmensa mayoría ignoran, puesto que es un asunto del que se habla poco, me gustaría preguntarle cuántos policías hay encausados por los sucesos del 1 de octubre y qué función desempeñaban durante los hechos. Bueno, en relación con los sucesos del 1 de octubre y de toda la preparación previa a esa fecha, han sido imputados penalmente, la verdad, decenas y decenas de policías y guardias civiles, a los cuales en la mayoría de los casos, pues desde nuestro despacho ya hemos podido sacar absueltos, pero existe una serie de causas y piezas relacionadas con esos episodios, especialmente con los vividos el propio 1 de octubre en los colegios de votación, en los que todavía hay un número indeterminado, pero que debe rondar en el entorno de los 50 agentes que se encuentran todavía imputados o incluso procesados por cumplir únicamente con su deber y de los cuales efectivamente pues parece que no se acuerda nadie y parece que vayan a ser utilizados como cabeza de turco y moneda de Ya. cambio por el gobierno que tenemos. Dígame, ¿solo hay policías nacionales o hay también agentes de otras fuerzas de seguridad? No. Como te he comentado, hay una multiplicidad o ha habido en el pasado una multiplicidad de causas en las cuales han aparecido imputados policías y guardias civiles. Nuestro despacho ha defendido a muchos de esos agentes de la Guardia Civil por hechos acaecidos antes y después del 1, pero en nuestro caso, de los que hemos podido defender nosotros, han resultado absueltos la totalidad de los guardias civiles. El problema ahora mismo lo afrontan los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Para que lo entienda todo el mundo, porque realmente la opinión pública española ya se la macera bastante, ¿verdad?, para que pierda la memoria, estamos hablando primero de aquellos agentes que fueron infamemente alojados en el famoso Piolín, en el barco aquel, ¿verdad?, por el gobierno del PP, pero también de policías destinados en Cataluña. No, generalmente los policías involucrados que estén imputados ahora mismo son generalmente de unidades desplazadas por el gobierno de España desde diferentes unidades Ya. ubicadas fuera de Cataluña, generalmente. A algunas de ellas, efectivamente, se les alojó de manera infame y acomplejada en el Piolín. A otras se les alojó en acuartelamientos militares, a otras en hoteles en las cuales hubo toda clase de problemas con personas rodeando los hoteles, atacando los hoteles, etcétera. Y de eso, pues desgraciadamente hablamos en su día, pero de eso ya no se acuerda nadie tampoco. Me ha dicho usted que hay una multiplicidad de causas, pero en líneas generales, ¿qué hechos se le imputan? ¿Abuso de autoridad, violencia, cosas así? Bueno, en primer lugar, yo creo que a las alturas que estamos conviene contextualizar la situación porque los hechos que sucedieron el 1 de octubre, pues los tenemos muy claros todos los españoles, al menos todos los que no hemos sido lobotomizados por este gobierno que tenemos ahora mismo y conviene recordarlos así. Aquí lo que nos encontramos es ante un grupo de golpistas que presidían en ese momento la Generalidad de Cataluña, y que utilizando el Parlamento de Cataluña dictaron toda una serie de decretos ilegales por los que se convocaba un referéndum de proclamación de independencia que resultaba ilegal y además contrario a la soberanía nacional de todos los españoles que residamos o no en Cataluña. Ante esa situación concreta, el 27 de septiembre de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó un auto en el que se ordenaba a mozos de escuadra, Policía Nacional y Guardia Civil que impidiesen el día 1 de octubre tanto la apertura como la utilización de locales, colegios, edificios públicos para la preparación del referéndum y para la realización del mismo, y acordaba que se procediera a su cierre y a la requisa de todo el material relacionado con ese referéndum ilegal. Y lo que nos encontramos el día 1 de octubre pues es algo que ya conocemos. Por supuesto, los mozos de escuadra, bajo órdenes de los propios golpistas, se borraron de dicho mandato, lo incumplieron de forma total y flagrante, y en los colegios bajo su custodia se votó por lo general con total normalidad. ¿Y quién se comió, por decirlo de una manera coloquial, el Ya. marrón de la situación y la trampa que estaban preparando los independentistas en ese momento? Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que tuvieron que acudir y actuar en 27 colegios electorales.
Los colegios a los que iba a acudir la policía pues eran conocidos por los golpistas, y sus organizaciones convocaron a sus seguidores en esos colegios electorales, y formaron pues lo que se ha visto en las imágenes de televisión. Fueron auténticos muros humanos de personas que no pretendían otra cosa que impedir la acción de la policía y el cumplimiento de ese mandato que había hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esto es, así a grandes rasgos, lo que en mi opinión de toda la vida se ha llamado un delito de desobediencia a las resoluciones judiciales. Pero lo cierto es que no verá usted ni a uno solo de esos ciudadanos imputados en los tribunales como coautores, colaboradores necesarios de un delito de sedición, y no porque no lo hayamos solicitado, que sí que lo hemos solicitado ante los tribunales, sino porque se nos ha denegado de manera expresa. A lo mejor esto que le voy a preguntar le parece una bobada, me atribuye el calificativo, pero ¿el Ministerio del Interior no tendría que encargarse de la defensa de sus funcionarios en una situación como esta? Bueno, nosotros en general al Estado preferimos, los agentes generalmente prefieren que el Estado se relacione con ellos lo menos posible en este tipo de situaciones, porque en este caso la situación, por ejemplo, es dantesca. Nos encontramos, porque parece que se olvida, parece que esto son dos cosas distintas, a que una parte del Estado español, como es la Generalidad de Cataluña, y como es el Ayuntamiento de Barcelona, ambas instituciones del Estado español, hasta donde conoce este letrado, se han personado como acusación contra los policías nacionales que acudieron al 1 de octubre, y además disparando absolutamente con pólvora al rey y haciendo un dispendio total de los recursos de todos los españoles, han encargado una serie de informes a mozos de escuadra tendentes maliciosamente a culpabilizar a los agentes allí congregados de Policía Nacional, y todo ello en línea a continuar con su relato inventado de victimización y de ocupación y represión por el Estado español, que es en lo que han convertido este procedimiento, en una gran mascarada, en la cual pues nos encontramos, pues como pueden ver en las imágenes que están observando, a una turba que se está dedicando a agredir a los policías, a lanzarles todo tipo de objetos, a impedir por procedimientos de resistencia, ya sea pasiva o en algunos casos muy notorios, de manera activa y muy violenta, a los agentes de la policía efectuar las funciones que les habían encomendado los tribunales y el Gobierno de España. Y nos encontramos a unos policías que, de manera absolutamente proporcionada y utilizando la fuerza mínima indispensable para cumplir con esos mandatos, intentan lidiar con lo que allí se encontraron, intentando sacar a los ciudadanos de los colegios como se les había ordenado para cerrarlos, intentando llegar a las urnas de votación para requisarlas según se les había indicado. Y eso, pues efectivamente, pues hay en algunas ocasiones que cuando hay una persona enfrente que está intentando al policía que impida la comisión de un delito, efectivamente existen situaciones en las que ese uso de la fuerza al cual la Constitución y las leyes legitiman a la policía puede hacer que haya ciudadanos que resulten lesionados. Es una cosa que vamos, a mí me lo explicaron en el colegio de pequeño, se conoce que ahora no lo deben de explicar. Y bueno, pues con eso nos estamos encontrando ahora mismo, con una serie de procedimientos judiciales en los cuales se desconoce completamente el principio de autoridad, se desconoce completamente el principio de proporcionalidad de la actuación policial, y se desconoce completamente la obligación que tiene el policía actuante de actuar en el ejercicio del mandato que ha recibido de tribunales y del Gobierno. Don Antonio, una última pregunta que se hace Miguel Durán. Hola Antonio, buenas noches, querido colega. Felicitaciones por encargarte de un asunto tan sumamente cordial e importante para toda la ciudadanía de bien de España.
Me ha parecido entender en tu primera intervención que las causas contra los miembros de la Guardia Civil están prácticamente sobreseídas todas, en tanto que permanecen las de la Policía Nacional, algunas por lo menos, abiertas. ¿Cuál es el criterio diferencial para haber actuado así por parte de los juzgados? Es decir, haber sobreseído o haber exculpado a los miembros de la Guardia Civil y no tanto así a los de la Policía Nacional. Y luego, por otra parte también, aunque sea un poco más técnico, ¿por qué no se han acumulado todas las causas? ¿Tan diferentes eran las actuaciones en sí? Hola Miguel, encantado de hablar contigo otra vez. Como ya lo hemos hecho tantas veces en los juzgados, el tema es sencillo, es una cuestión de cuándo actúa cada uno de los cuerpos. Policía y Guardia Civil actuaron en momentos diferentes. Esto era una trampa que habían preparado los golpistas a la policía. Ellos, todo esto estaba dentro de una estrategia, como te he dicho, de victimización, de vamos a montar el número. Yo creo que buscaban una víctima, ellos buscaban un mártir que no se produjo porque la actuación policial fue absolutamente ejemplar pese a la violencia que se desplegó contra los mismos, pero la realidad es que policías y guardias civiles tuvieron actuaciones diferenciadas en momentos diferenciados. Entonces, los que estuvieron en los colegios desalojando colegios conflictivos por mandato del Ministerio del Interior fueron los policías nacionales. A esos es a los que estaban esperando todos los allí congregados, teléfono en mano y dispuestos a abortar cualquier actuación que pudiera intentar desarrollar la policía, y es con los que tenemos las causas abiertas. En los otros tipos de procedimientos, a nosotros nos ha resultado relativamente sencillo acreditar que nuestros defendidos estaban actuando en el ejercicio de sus funciones. Eran procedimientos además mucho más pequeños en cuanto a los involucrados, en cuanto a posibles lesionados, etcétera. Y fue mucho más fácil la defensa. Este tipo de procedimientos son el que afrontamos ahora, el de Policía Nacional, es un procedimiento mucho más complejo. Para empezar, efectivamente coincido contigo en por qué no efectuar una macrocausa, pero ya sabes tú que en las audiencias provinciales, en la Audiencia Nacional, en procedimientos que gestionan, procedimientos que enjuician asuntos similares pero que tienen vertientes diferentes, como en este caso supone el hecho de que los hechos se hayan producido en distintos colegios de votación, los juzgados y tribunales son muy partidarios de trocear las causas para que resulten más digeribles y no tener después que tener un mamotreto de juicio que te tires un año entero metido dentro de una sala y en el que no te acuerdes de nada. Así es, Antonio. El motivo debe ser aproximadamente ese. Ánimo, Antonio. Don Antonio Soler Valdés, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato al Agua, y seguiremos contando este asunto, porque efectivamente mire usted por dónde, la España de la ley es la España olvidada. Es toda una metáfora de lo que está pasando. Muchas gracias, muy buenas noches. A ustedes, los policías y los guardias civiles, les van a agradecer que sigan mostrando interés por su circunstancia. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues